tothom, moltes gràcies per venir. Una vegada més anem a fer una nova presentació d'un llibre, diguem-ne, de temes de natura, que heu vingut altres vegades, ja sempre m'heu sentit dir que per nosaltres és una gran alegria que puguem anar presentant nous llibres que parlin de natura, de biodiversitat, de fauna, de vegetació, del que sigui, perquè és el sentit de la nostra llibreria i el fet que hi hagi activitat d'aquest sentit doncs, és el que desitgem. Avui tenim molta sort de tenir entre nosaltres el Carlos de Hita, un gran expert en gravació de sons de la natura, de sons del medi natural, que ha fet moltíssimes coses al llarg de la seva vida i és un apassionat d'aquests temes i crec que avui disfrutarem molt amb la seva explicació. Moltes gràcies, Carlos, per venir a fer la presentació del teu últim llibre i també moltes gràcies a Eloïsa per acompanyar-nos i introduir-nos una mica en aquest món que ets la nostra experta més propera amb tots aquests temes, o sigui que endavant. Bueno, doncs, parlo en castellà, no? Sí, no, perdoneu que la solució... Yo hablaré en castellano, pero tú... Bueno, voy a hablar de ti, más vale que entiendas lo que digo. A ver, entiendo. La cosa es que lo pueda replicar. Igual paso al catalán. Yo estoy muy contenta de estar hoy aquí para presentar a Carlos su trabajo, el último libro, ya llevas 3 libros. Y, 3 que suenen. 3 que suenen, bueno, a eso me refiero. 3 que suenen y estoy muy contenta además que él me haya pedido que le haga la presentación, porque si no hasta me habría ofendido y todo. Y estoy muy contenta por eso. Y es porque Carlos, nos conocemos con Carlos desde nuestros inicios, años 80. Y entonces, bueno, es una pena que Francesc, mi compañero, no haya podido venir porque tiene mucha memoria y tiene cantidad de anécdotas que recordábamos, oye, eso no me acordaba, esto fue así, bueno, entonces, pero bueno, las dejaremos para la privacidad. Pero sí que hay algunas muy bonitas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, y creo que cuando tú también, porque me lo habías dicho, estábamos como muy aislados, ¿no? Éramos autodidactas y cada uno se creía solo en el mundo, haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces al final uno supo del otro y entonces tú, me parece que fuiste tú el primero que contactó conmigo. Sí. Entonces me acuerdo que viniste a Barcelona y bueno, fue mucha alegría conocerse y recuerdo que nos fuimos a cenar a la Barceloneta. No sé si tú te acuerdas. Sí, ya no. Sí, me acuerdo de eso. A un chiringuito de ellos en la playa que no existe. Sí. Y allí una juerga que nos tuvieron que echar. Sí. Y me acuerdo además que subimos andando hasta nuestra casa en Gracia y tú robaste un ciclamen de no sé dónde. Bueno, y llegamos a casa con el ciclamen. Bueno, robo, cogió. Recolecté. Esto me lo ha recordado de Francesc, digo, a ver, sí. No sé por qué te llamaba Luisa. Bueno, y luego me acuerdo también de otro viaje que hicimos, que fuimos juntos a Francia a buscar las parábolas, nuestras telingas, nuestras primeras telingas. La telinga es el aparato que utilizamos para grabar, ¿no? Y fue un viaje pues, muy bonito también, ¿no? Luego fuimos a Asturias, nos invitaste a ir a Asturias, a Alfapas, fuimos ahí con unos osetes. Paca y Tola, y yo hice, gracias a ti, hice la temeridad de meter la mano dentro de la boca de una de ellas, que luego lo he pensado y digo, estaría yo pensando, pero todo era por grabar, ¿no? En aquel momento. Es que, perdona que te interrumpo, porque Paca y Tola son 2 oseznas que cogieron. Los fugitivos mataron a su madre, y entonces el Fapas las rescató, una historia rocambolesca. Y las tenían en un cercado, luego Paca o Tola sigue viva y Paca ha muerto hace unos años. Y claro, no tenían madre y les gustaba mamar y ronronear. Entonces cuando les metías un dedo en la boca, chupaban, mamaban y emitían un ronroneo que ha salido en varios documentales. Sí, es lo que aparecen en mis discos también. Pero estamos hablando de osetes, pero no eran así de grandones, ¿eh? No penséis que era una cosita así de peluche. Bueno, en fin, y fue muy divertido aquel viaje. Y
luego salimos alguna otra vez sí. Y luego, bueno, luego pues cada uno fue cogiendo un poco su camino, ¿no? Nos fuimos separando más. Tú entraste más en el tema de la radio, los documentales y todo eso. Y entonces hay una cosa que... Mira, pero dice radio y aparece José Luis Copete. Aparece de Copete. De verdad, somos muchos. Oído. Estamos hablando de la radio, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí que ahora ya os dejo, no voy a hablar más, pero... Bueno, yo admiro mucho tu trabajo, admiro la forma que tienes de explicar las sensaciones que te transmite el estar escuchando el sonido, de explicarlo tanto por la radio como escrito, ¿no? Entonces lo escribes muy bien, me gusta mucho cómo lo haces y bueno, pues enhorabuena por esto y enhorabuena por los libros y adelante. Yo creo que con tu trabajo en la radio sobre todo y luego con los libros has hecho un trabajo de divulgación enorme. Todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe de tus sonidos, han descubierto el sonido de los pájaros hacia tus programas y bueno, pues es maravilloso. Ya no hablo de la técnica, esto ya es otro tema, esto lo iremos ahora, ¿no? Sí, no, yo de técnica hablaré poco porque no me refiero a las grabaciones. A las grabaciones, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, felicidades y con ganas de escuchar. Bueno, muchas gracias a ti. Y no por esta presentación, que por supuesto va de suyo, sino porque yo creo que Eloisa, muchos la conocéis, es el sello, ya no se llama Losa, ahora pero bueno, Eloisa durante 25 o 30 años ha estado, al tiempo que yo ahora hago unas cosas y ha sido otras, pero Eloisa, todos los que salimos al campo a ver aves, a ver animales, nos ha dado las guías sonoras que nos permitían saber quién estaba por de fuera. De manera que Eloisa, Alosa, Francesc Gimona y su trabajo, ella es muy humilde, pero yo diría que es esencial, es crucial para formar, ilustrar y enseñar a la gente que hemos empezado a salir al campo a ver y a oír y a movernos por el campo con sus grabaciones. O sea que yo me he dedicado a la farándula, si queréis, la radio, pero Eloisa se ha dedicado de verdad a darnos los materiales científicos con un punto de vista mucho más serio que el mío, que nos han permitido orientarnos y guiarnos por este mundo. Así que las gracias son para ti, no faltaría más. Pero bueno, y luego ya las anécdotas ya hablaremos. Bueno, vamos adelante. Además ahora me meteré contigo, no te creo que te las escapadas, ¿no? A ver. Me equivocaré 14 veces, me perdonáis, ¿verdad? A ver. Bueno. Apaga, por favor. Bueno, este libro que presentamos ahora, Viajar de oídas, Sonidos del mundo de viajar de oídas, empieza de una manera un poco peculiar, ¿no? En el año 1977, la NASA lanzó al espacio las sondas Voyager, que eran dos sondas de investigación, de exploración del sistema solar. Son los dos artefactos humanos que han llegado más lejos, ya se ha perdido contacto con ellos, están más allá de Saturno, pero las sondas Voyager, aparte de ir a explorar, llevaban un mensaje. Carl Sagan, el astrónomo Carl Sagan, pensó que era bueno mandar, incorporado a las ondas, un saludo a hipotéticas civilizaciones extraterrestres que pudieran quizá captarlas, ¿no? Capturarlas. Él decía que era una botella de náufrago lanzada al océano cósmico. Las ondas Voyager llevaban un disco de oro en el que estaban grabadas las voces, por supuesto, del presidente de Estados Unidos y del secretario general de la ONU, saludos en 40 y tantos idiomas humanos de la Tierra, algo de música, algunas fotos y una pieza de 13 minutos que se llamaba The Sound of Earth, los sonidos de la Tierra, que era una colección de sonidos de volcanes, de selvas, de animales, de borboteos de pozos hidrotermales donde se forma la vida, de una madre dando de mamar a su hijo, una ballena, es decir, un montón de sonidos. Ahí los tenéis, que en la opinión de Carl Sagan, el astrónomo Sagan, podían contarle a una civilización extraterrestre cómo era la Tierra. Carl Sagan eligió el sonido, no puso una película, no puso unos textos, eligió el sonido. De manera que yo pienso que si los sonidos de la naturaleza son buenos para contarle a un alienígena cómo es la Tierra, buenos serán para que los terrícolas también podáis entender cómo es este planeta. Y por eso yo empiezo este libro. Esta es la grabación de los
También podemos comprobar que la técnica ha mejorado bastante en los años 70, la técnica de grabación. Pero bueno, si para ellos era una forma útil de explicar cómo es la Tierra, para mí también, ¿no? Esta es mi justificación. Una aclaración al margen. Como veréis, hay unas extrañas imágenes. Este libro, son dos libros en realidad, es un libro escrito con... Eso sí fuera, ¿no? Este libro es un libro de papel con textos y fotos, textos mejor bien escritos, que cuenta una serie de situaciones por medio de cómo suenan. Y al mismo tiempo es otro libro en paralelo que se puede escuchar. Cada capítulo, cada episodio con código QR que nos remite a una grabación, a un vídeo donde por medio de sonidos podemos ver de oídas, del título, lo que está explicando el texto. Todos los soportes, excepto en dos casos, el soporte visual es esto que veis aquí, el sonograma. Los sonogramas, para los científicos, para los bioacústicos, los sonogramas son una herramienta, es la imagen que se genera con un sonido y es una herramienta que les permite contar, calcular, comparar los sonidos, ¿no? Para mí el sonograma es literalmente la caligrafía del sonido, los trazos de la canción. Por tanto, todo el libro, toda la parte sonora del libro se apoya, excepto en dos casos que veréis, se apoya no en la imagen del paisaje que estamos oyendo, sino en la imagen sonora del sonograma, la imagen del sonograma que se genera a partir de ese sonido, ¿no? Bueno, esta es una aclaración, pero una vez que tengo la justificación, no sé si hace falta, pero bueno, siempre está bien cubrirse las espaldas, una vez que tengo la justificación para contar cómo el mundo se puede ver a través de cómo suena, pues podemos empezar a desarrollar esta presentación, ¿no? Me decía que me iba a meter con Eloisa y lo voy a hacer, porque yo cuando empecé a grabar sonidos, yo en el 85, tú por ahí, no sé, 86, sí. Claro, mi primera intención era grabar todas, al grabar empezó a llegar a grabar todas las aves ibéricas, todas las voces, todos los reclamos, todos los cantos, y con ellos elaborar una guía sonora, un material de una guía para naturalistas, ¿no? Es decir, yo empecé grabando las voces de los animales, lo mejor posible. Pero pasaron dos cosas. Primero me di cuenta de que si yo grababa las voces de un animal, una vez grabada ya no tenía nada más que decir, estaba grabada y estaba hecha, ¿no? Entonces, por eso yo empecé a pensar en otras cosas. Y al mismo tiempo, Eloisa publicó en esos momentos la guía que yo quería hacer, que era el Wolver, la primera guía de cantos de aves de España y de todo el sur de Europa. Entonces a mí me hundiste, ¿qué quieres que te diga? Me dejaste sin objetivos, ¿no? Esa fue la primera, luego vinieron 20 más, pero bueno, parte de la broma. Más por lo primero que por lo segundo, yo empecé enseguida a derivar no hacia las voces de los animales, que está bien, sino al escenario donde esos animales se expresan. Eso es el paisaje sonoro. El paisaje sonoro es la suma, es la componente sonora de un paisaje, yo creo que es fácil de entender. El paisaje sonoro está formado por dos partes: la biofonía, que es las voces de los animales, ya sea los cantos de las aves, las experiencias de los insectos, las llamadas de los anfibios, todo lo que suene producido por un ser vivo es una biofonía, y la geofonía es el escenario, es la parte inerte, el viento, el agua, el eco, la reverberación, la temperatura, la tormenta, los volcanes. De manera que yo dirigí mi mirada, acústicamente hablando, a los escenarios, a los paisajes sonoros donde cantaban esos animales, ¿no? Y eso tiene una ventaja, y es que, lo veremos más adelante, el paisaje sonoro la variedad del paisaje sonoro es inacabable, es inabarcable. No hay 2 días del año que suenan igual, no hay 2 horas del día que tengan la misma banda sonora, de manera que al final ese empujón que me dio Eloisa con sus guías insuperables y sus guías de cantos, pues me llevó a meterme en un mundo distinto, y es el que vamos a ver a continuación a partir de ahora, ¿no? Antes de entrar en el libro, bueno, mira, el paisaje, los sonidos de los animales, las voces serían, la idea sería esta, por ejemplo. Grabar en primer término, en primer plano, con la mayor limpieza posible, sin mayor sonido posible, las diferentes llamadas de las aves. Esta es una grabación que yo hice para la SEO, para la Sociedad de Señora de Tecnología, como una especie de guía, un catálogo sonoro de los sonidos de las aves nocturnas, para un proyecto de ciencia ciudadana que consistía en que mucha gente sale en determinados momentos a censar aves nocturnas, de oídas. Pero enseguida os digo que yo preferí pasar a hacer esta otra trabajo.
Este es mi método. Cuando yo hago una grabación, cuando yo presento una grabación, en realidad no estoy colocando un micrófono y grabando a ver qué sucede, eso por supuesto que lo hago, pero cuando yo preparo una grabación para un libro, para un programa de radio, un blog o una instalación sonora, yo hago una composición, un montaje. Yo me voy al campo, es mi herramienta, ¿eh? Yo voy al campo, escucho lo que suena allí, identifico más o menos las cosas, a ver, no identifico nada, pero bueno, lo que está sonando, identifico lo que describe eso acústicamente, lo grabo y después hago un montaje, una composición. Algo que te parece más que al trabajo de un fotógrafo al trabajo de un montador de cine. Es decir, diferentes elementos, los combinas según el tiempo, según la presencia, el espacio y haces un relato. Yo hago relatos, de manera que no penséis que esto que vais a escuchar ahora es que llegas allí y suena, a veces sí, pero no es así. Es un relato, es lo que yo recuerdo de aquel lugar. Y esa es mi técnica. La construcción de la noche, por ejemplo. Si escucháis, veis el sonograma como de alguna forma, un autillo es un sonido, sin más, está muy bien, la voz de un macho de un autillo silbando a la noche, pero cuando un autillo se pone delante de una pared, a ver si llega, ¿oís el eco? El autillo está dibujando un espacio, estamos viendo la pared. El sonido también nos permite ver el espacio, el escenario del paisaje sonoro. Por ejemplo, un ruiseñor que canta solo es una canción. Pero, si cantan dos ruiseñores, ya tenemos una pelea, una bronca, una discusión por un límite territorial, dos aves marcando un territorio. Si al ruiseñor, a la bronca, le añadimos un bochuelo a lo lejos, en el suelo hay un grillo, se activan más grillos, a cancebollero, un grillo topo, un poquito de viento que todo lo difumina, suena el agua, se llama de anfibios, un carro corredor. Al final lo que tenemos es la noche. Ya no es un animal o otro, es la noche en su conjunto, es un paisaje. Dominada por esta llamada de montillo, ¿no? Es decir, este es mi método. Mi método es identificar lo que suena en un lugar, grabarlo por separado, para después en una mesa de mezclas o de estudio de sonido, combinarlo, darle el tiempo, la duración, la intensidad necesaria para lo que yo quiero contar. Es un recurso técnico, un recurso narrativo, y insisto, se parece más a lo que hace un montador de cine cuando está mezclando imágenes de aquí y de allá, bueno, de aquí siempre, pero en diferente orden. También veis cómo el sonograma se va cargando, ¿no? Como el trazo, el telón, el tapiz se va cargando. Mi logotipo es una grulla, no podía evitarlo, ¿eh? Que si indicas en nuestro esta, no puede evitar poner una grulla. Otro ejemplo, y ya pasamos al libro. La construcción de un bosque, lo mismo. Aquí tenemos el mismo crescendo, si queréis, ¿no? Un zorzal, un pájaro que canta solo es una canción. Pero si cantan dos zorzales, igual que antes con los ruiseñores, ya es una pelea, ya es un límite dentro del bosque, dos machos marcando territorio. Y a esto le añadimos otras voces, pinzón, sonido de la madera, nuevamente el viento, todo lo difumina, el agua, otras aves. Lo que tenemos es un bosque. Y en el bosque escuchamos los planos, la distancia, lo que está lejos, lo que está cerca, que nos dibuja un bosque más mediano, si queréis, ¿no? Bueno, este es mi método, este es mi truco, esta es mi manera de trabajar, ¿no? Yo no llego a un lugar, coloco un micrófono y a ver qué sucede. Eso es más la parte documental o lo que hacen los bioacústicos, ¿no? Los científicos, en ecología acústica, Loisa de eso sabe mucho más que yo, ¿no? Cómo se analiza la calidad, lo que sucede en un
paisaje, en un lugar, en un ecosistema, un biotopo, por medio de lo que suena, ¿no? Pero yo me dedico a la comunicación. Como me dedico a la comunicación, pues me tomo libertades narrativas, ¿no? Bueno, en este libro de Viajar de oídas, yo creo que con todo lo que he dicho se entiende qué quiere decir yo con ir de oídas por la vida, ¿no? Por lo menos en castellano, el que va de oídas es una persona que parece que no se entera mucho de lo que sucede, que no se fija en las cosas, pero las pilla todas, ¿no? Las pillo como si, al vuelo, de oídas. De manera que viajar de oídas para mí es eso mismo, es viajar de la misma manera que todo el mundo, pero desde un punto de vista distinto. Yo lo que os voy a contar a partir de ahora es lo que podéis ver en cualquier libro de viajes, en cualquier reportaje de viajes, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista diferente, que es por medio del que escucha. En este libro, aunque mi especialidad, lo que yo me dedico más tiempo es al sonido de la naturaleza, al paisaje sonoro natural, a la biofonía, en este libro, y lo dice la portada, también hay algunos elementos del sonido que emite la humanidad en la Tierra. En estos momentos hay como 7.090 lenguas distintas, que son casi tantas como lenguas de los pájaros, unas poquitas menos, 7.000 y pico lenguas. Cada día que se muere un viejito en la Amazonia o una ancianita en el Himalaya se pierde una lengua, pero sigue siendo muchas. Pero en este libro yo me he fijado en algunas de esas manifestaciones vocales, culturales, que forman parte del paisaje sonoro. No me interesa tanto saber a qué suena la ciudad o a qué suena el mundo urbano, sino qué huella deja la humanidad, la etnofonía o antropofonía en el paisaje natural. Y creo que escuchando algunas voces humanas también se pueden ver muchas cosas. Por ejemplo, fijaros cómo este pequeño fragmento, que está extractado de la introducción al libro, de mi propio disco de oro, no disco de oro, sino de mis propios sonidos de la tierra, este fragmento nos está hablando de la llamada a la oración en el mundo árabe, pero yo creo que más que eso nos está hablando de algo sociológico, de la pobreza o la riqueza de un país. Cuando la almohada no canta en Abu Dhabi, lo hace con una voz perfecta, educada, es un auténtico cantante. La megafonía es maravillosa, es un equipo de megafonía carísimo. Cuando el almohada no canta en Níger, la voz está triste, está cascada y el megáfono es una auténtica lata, ¿no? De manera que también escuchando se pueden ver muchas cosas. Del libro, como veis todo lo que vamos a ir viendo a partir de ahora lleva el soporte del sonograma, ¿no? En el libro yo recorro algunos países del mundo. Es una colección hecha un poco aquí y allá al azar. Yo no me planteaba hacer una guía de los sonidos del mundo, sino que después de una vida dedicada a esto y de haber hecho algunos viajes, casi todos ellos son viajes de rodaje, en proyectos de rodaje documentales. Bueno, pues he recopilado aquí y allá y he conseguido una serie, un vistazo, un oídazo, como se diga, no sé, de cómo suena la Tierra, ¿no? Vamos a escuchar algunos de esos fragmentos, de algunos de esos pasajes del libro, y de paso veréis cuál es la mecánica del libro. Yo os decía al principio, aparte de las fotos, digamos que después de años contando cómo suenan las cosas, he desarrollado una cierta afición a utilizar términos, palabras, que remiten al sonido. Es decir, yo creo que se puede explicar cómo es un lugar por cómo suena. Lo del eco es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero hay muchas maneras de contar cómo es un espacio, qué sucede en un sitio por medio de cómo suena, y al mismo tiempo suenan los paisajes que están descritos en el libro. Y eso lo vais a ver en este tipo de grabaciones. Por ejemplo, este capítulo, Música en el corazón de las tinieblas, es un viaje, también yo grabado una película, a Camerún, a la selva de Camerún. El corazón de las tinieblas es una pradera en el Congo, pero es la misma selva y son las mismas comunidades étnicas. Y aquí en este lugar yo tuve una de esas cosas que solo te pasan, una de esas vivencias que solo te pasan si vas de oídas. La selva la conocéis mucho seguro, sobre todo de noche. Para mí la noche me gusta mucho para grabar, porque la noche
cuando la vista no vale, el oído lo es todo. De noche yo solía salir solo, cosa que no se debe hacer, a escuchar y a grabar, ¿no? Y en esas noches en las que todo pincha, todo escuece, todo es peligroso, todo te hace daño, en la selva se escuchaban cosas pues muy inquietantes, sonidos que si no sabes lo que son parece que es peligroso. Aquí se escuchaba un damán es un bicho pequeño en lo alto de un árbol, pero parece que están matando a alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo que yo escuchaba al damán y cosas que no sé ni lo que son, francamente, allá a lo lejos había una masa de humo roja. Digo roja porque las llamas, la selva de leña no produce fuego, no da llama, solo hace brasa, y se veía una masa roja, y de esa masa roja salían unas carcajadas. Y es que yo estaba en el corazón de las tinieblas, en un lugar muy aparentemente hostil, inhóspito, y estaba oyendo un grupo humano, los Baka, los primeros Baka de Camerún, que estaban a lo suyo, riéndose, cantando, tranquilos. Y yo pensaba que esa sensación de estar en un mundo hostil, a lo suyo, riéndose, rodeados de fuego y en compañía, es la historia de la humanidad. La humanidad somos un grupo de gente, de animales que nos hemos rodeado, nos hemos hecho un cerco alrededor y pasamos de todo, ¿no? Entonces, esa visión de la humanidad pasando del peligro me parece que era un viaje a la noche de los tiempos. Habéis visto cómo el código QR remite a la grabación. El Dikindi es una ceremonia propiciatoria en la que las mujeres se meten en un estanque, un charco en la selva, con las palmas de las manos golpetean, hacen una percusión que supuestamente es propiciatoria para la caza de las partidas de cazadores. El Dikindi, la música, los tambores de agua, es literalmente el sonido de la selva. Es el agua, el escenario es la selva y las intérpretes son las mujeres con sus manos. Ahí no hay instrumentos, es las manos abombadas. Voy a ir picoteando un poco y sin mucho sentido, o sea, sin mucho sentido geográfico o temático, ¿no? En este libro, os decía al principio que salvo 2 episodios, todo lo demás se basa en la imagen sonora. No hay que, mi idea, mi tesis, bueno, no la mía, sino la de quien investiga esto, es que por medio de la escucha, con los ojos cerrados, tú puedes ver lo que estás oyendo. El oído es el sentido de la memoria junto con el olfato, de manera que quien haya escuchado algo, quien haya vivido una situación, cuando lo oiga de nuevo grabada, su memoria le va a llevar para allá. Pero hay 2 momentos en los que yo he decidido recurrir también a la imagen, porque quien produce el sonido es tan descomunal que conviene verlo. En estos 2 casos, vamos a ver uno y luego al final veremos otro. El sonido nos cuenta muchas cosas, pero sobre todo la principal función del sonido es darnos la medida. Cuando vemos, que aquí sí que vemos, pues pedía perdón al principio, pues insisto, por mi torpeza. Cuando vemos a una ballena franca austral saltando, una masa de 30 toneladas que salta y cae, hace un splash tremendo, el tamaño del tsunami que provoca la ballena es la medida del sonido del tsunami, es la medida del tamaño de la ballena. Y aquí sí que hay algunas imágenes.
aparte yo creo que es impresionante escuchar muy de cerca una ballena, el micrófono, la imagen y el sonido no se corresponden, son las mismas ballenas, pero en diferentes posiciones, ¿no? Pero escuchar como una ballena viene a verte, porque esta ballena venía a vernos a la lancha, al gomón, una palabra que me encanta. El gomón es una lancha neumática, ¿no? Una palabra que me encanta. El gomón, que venía, nos rozaba, a mí me dio así con la aleta, pero como me acarició, ¿no? Un poquito. Y darte cuenta de que un animal que ha cruzado el Atlántico, que ha venido por los 40 200, los 50 furiosos, que lo han perseguido todas las lanchas balleneras del mundo, que ha bajado a profundidades abisales, se acerca a nosotros para respirar y gruñir como vais a ver ahora, a mí nadie me convence de que este bicho no ha venido a curiosear, que no ha venido a saludar, y que si curiosea y saludas, pues es un animal que piensa, que habla, que siente y por tanto que padece, ¿no? De manera que estos sonidos neumáticos con un micrófono bajo el agua, la misma ballena que vimos respirar, está ahora aquí debajo, a 4 metros de profundidad. Las gaviotas cocineras siempre dando la palabra, les arrancan bocados, no, en serio, se posan en ellas y les arrancan bocados. De hecho, los guapafaunas de Península Valdés las persiguen, hay campañas de control, las persiguen a tiros porque están hostigando demasiado a las ballenas, ¿no? Bueno, quiero decir con todo esto que hay muchas maneras también de observar y contemplar el mundo por cómo suena, ¿no? Y yo creo que en este libro, por lo menos, están mis diferentes formas de mirar, ¿no? Hay otra manera de mirar. En el Amazonas, el sonido de lluvia. Dice George Haskell en un libro maravilloso que se llama El sonido del agua, se llama, creo que sea, no me acuerdo. Él describe cómo cada especie de árbol tiene su propio sonido de lluvia. Nosotros no escuchamos la lluvia, escuchamos el agua, mejor dicho, caer, las gotas, sino que escuchamos el impacto que cada una de esas gotas produce contra una hoja. De manera que no suena igual el sonido de lluvia de un roble, de un haya, de un pino o de las árboles de las especies de la selva. Cada especie tiene su propio sonido de lluvia y todas ellas juntas tienen el sonido de lluvia de la selva. Yo, una de las cosas que suelo hacer siempre que voy de viaje, que procuro hacer siempre que puedo, ya lo habéis visto, es por lo menos 1 o 2 noches dormir en el sitio, en este caso en una hamaca, y grabar la noche, porque la noche es el momento en el que el sonido cobra todo su sentido. Aquí vamos a escuchar, los capítulos son más largos, pero son pequeños fragmentos. Vamos a escuchar el sonido de lluvia de una tormenta tremenda en el Amazonas, en Belén de Pará, y después una cosa que a mí me fascina, y Eloisa de esto sabe, insisto, mucho más que yo, es el orden perfecto, el orden absoluto que se establece en un audiosistema, ¿está bien dicho? Bueno, me entendéis, ¿no? Cuando muchas especies de insectos, que ignoro por completo su nombre, su procedencia, cuando muchas especies distintas están cantando cada una en su propio ancho de banda. Dicen que se están respetando para no molestarse, que es una selección natural que hace, es una consecuencia de la selección natural que hace que no interfieran unas con otras. A mí me parece que es que establece un orden perfecto. Lo que es aparentemente caótico, si escuchas de verdad te das cuenta que cada uno de ellos en su estrato está ocupando su propio espacio, y no sé si esto es muy científico, ¿no? Como yo me dedico a la comunicación, me da igual, pero aquí está todo eso perdido. Una tormenta en la selva, el artificio del código QR para poder escuchar lo que suena. Los millones de tambores que son las hojas que reproducen el sonido del agua. Y esto es un salto, bueno, en el libro está un poquito más modulado, y este es el orden perfecto que subyace a este aparente barullo dentro de todas las llamadas de los insectos de la selva. La tesitura de la selva. Y ahí veis los estratos como si fueran capas superpuestas. Se avanza hasta que llama el cacique de Moctezuma, que en Brasil llaman el Yapuazú, que es este que parece que se ríe.
que es este pájaro, en todos los sentidos. Estos últimos fragmentos sí que son tal cual, no están editados, así es como suena, ¿no? También yo aprovecho para contar algunas experiencias personales, ¿no? Es no Masai. Esto es la sabana Masai en el Masai Mara, en Kenia, y aquí yo tuve, lo comento un poquito al principio, aquí yo sí que tuve una cierta revelación. Aquí es donde yo caí en el concepto del paisaje sonoro. Lo he dicho al principio, ¿no? El paisaje sonoro, la suma de todas las voces y los sonidos. Bueno, yo, como decía, intentaba grabar las cosas por separado, pero estando en el Masai Mara me daba cuenta de que no reconocía a nadie, yo no sabía quién estaba cantando ahí fuera, y no sabía qué especies eran, soy ignorante y lo sigo siendo, pero a mí aquello me sonaba todo muy conocido, me sonaba muy bien. Yo entendía lo que me estaban contando, aunque no supiera quién había ahí, ¿no? Y esa especie de caída del caballo que viene de Damasco es la que a mí particularmente me descubrió el concepto de paisaje sonoro. No es un descubrimiento mío, pero el concepto de paisaje sonoro viene hasta de García Lorca, ¿no? Que ya hablaba, en algún poema hablaba del concepto de paisaje sonoro, aunque luego se le atribuye pues, a Murray Schafer y a todos esos investigadores anglosajones. Pero bueno, yo aquí particularmente descubrí mi paisaje sonoro. Y descubrí otra cosa, y es que por el mundo conviene ir con cuidado. Si sois fotógrafos o observáis pájaros con prismáticos, si alguno graba sonidos, sabéis que cuando tú estás mirando o escuchando, el resto del mundo desaparece y te vuelves un insensato. Yo estaba grabando por la sabana Masai, acompañando a un Masai, un Morani, y oí un búfalo africano, que es un bicho que, si embiste, es una locomotora que no para durante 40 metros y te lleva por delante. Y yo me quería meter dentro de un arbusto en el bus donde estaban los búfalos, ¿no? Y entonces escuché una sentencia lapidaria, no Masai, que en términos sí, un poco libres significa allá tú yo paso, ¿no? Yo no voy. El Masai no va, tú haz lo que quieras. No Masai es quédate quieto, pardillo, idiota occidental, no te metes ahí que te va a aplastar un búfalo africano. De manera que, bueno, me parece que es una buena... sería el título de una biografía sobre mi vida, ¿no? Dejar de hacer tonterías no vale. Más o menos, en este fragmento, en este episodio, yo hablo describo cómo a lo largo del día, en las 24 horas, el color de la sabana, color acústico de la sabana, va cambiando. Los músicos hablan de color de la música, y los acústicos, los físicos del color del sonido, son los matices de esos que no se pueden describir, ¿no? Bueno, en este libro, en este episodio, perdón, hay un recorrido por la sabana Masai, pero yo creo que todos, aunque no haya contestado en África, este posiblemente sea el paisaje sonoro, visual, literario y cinematográfico más conocido. Todos sabemos, todos hemos visto, todos hemos paladeado la sabana, aunque no hayamos estado allí. Pero cuando cae la noche, insisto, cuando la vista no sirve, el ruido lo es todo. Aquí tenemos las llamadas de las hienas, y todo el paisaje, el horizonte sonoro de la sabana. Y aquí se produce un fenómeno que a mí me fascina, pero que Karen Blixen, la que tiene una granja en África, muy sacrilege describe cuando dice que cuando el león ruge, la sabana se ensancha. Es una manera de tratar el sonido en términos espaciales, la sabana es más grande. Yo me he fijado mucho en los grandes y pequeños escritores a la hora de escribir las cosas por cómo suenan. Yo colecciono textos literarios en los que el autor o la autora no describe cómo es un lugar, sino a qué suena ese lugar y tú lo estás viendo, ¿no? A mí esta cita de Karen Blixen de que la sabana se ensancha cuando el león ruge me parece que es la síntesis de todo lo que yo querría contar en esta vida relacionado
con el sonido, porque para mí el sonido no es solo la descripción, es el tamaño, es el dibujo acústico de los espacios, ¿no? Bueno, otro sitio donde se ve claramente que el sonido nos cuenta lo que no vemos es en la jungla, en este caso es en la Reserva Natural de Ranthambore, en Rajasthan, en la India, donde la jungla tiene un lenguaje, claramente. No va dirigido a nosotros, pero la jungla tiene un lenguaje. Esto es como muy de Kipling, ¿no? Pero perdona, que uno tiene su lectura, el libro de la selva y estas cosas. Y en la jungla, la jungla te dice que hay un peligro porque escuchas a los chitales, a los ambares, los ciervos pegando gritos de alarma, a los pavos reales, los langures, que van por ahí. En la selva a veces corre una señal de alarma y hay un mensaje evidente. La tigresa, el tigre, la tigresa está ahí. Tú al tigre no le ves, pero la selva sí le ve. De manera que cuando vas de oídas puedes llegar a saber lo que está sucediendo porque el paisaje te lo cuenta. Sambar. Diferentes. No sabemos qué pasa, pero algo pasa. Y lo que pasa es esto. La tigresa, a la tapada, la han pillado, la dirección. La que ruge es esta. Y ahí están los cachorros. Me parece que es como la señal de que algo va a pasar, ¿no? Esa especie de recurso musical al fondo que parece que nos dice que algo peligroso va a suceder. Bueno, la selva, la jungla nos avisó, la jungla asiática nos avisó de que había un peligro, era evidente, cualquiera lo podía ver, o oler o percibir y nosotros también, ¿no? Esta pieza está grabada además con un compañero de un amigo de esta casa, que es Andoni Canela, durante una grabación, un rodaje de uno de los capítulos de la serie Panteras. Obviamente la pantera aquí era el tigre de la India, el tigre de Bengala, ¿no? Bueno, un episodio para mí sorprendente. Yo antes habéis visto que mi logotipo es una grulla de noche, ¿no? Un reflejo. Parece fácil, si te dedicas al sonido y a los animales, pues tú tienes que... Mi animal totémico es la grulla. Lo que pasa es que aquí en el sur de Europa la grulla es muy difícil escucharla sola. Para nosotros, para mí por lo menos, la grulla son una pandilla de animales pegando gritos y formando algunos de los momentos más ruidosos que se pueden escuchar en la naturaleza en Europa. 20.000 grullas pegando, 30.000 grullas pegando gritos, es una cosa inolvidable, ¿no? Pero cuando viajas al norte de Europa en primavera y verano te das cuenta cómo la grulla se separa, se disgregan, y entonces puedes escuchar el mismo animal pero desde un punto de vista muy distinto, que es en la época de celo. Y ese asombro es lo que me lleva a escribir este episodio. Cuando pasamos por medio de los cuervos, pasamos del Holborg de una bandada de grullas grabada en el lago Holborga, en Suecia, a este otro paisaje que es en los bosques del norte de Suecia, donde lo que escuchamos, vemos el bosque a través de los sonidos, escuchamos los tamborileos de diferentes pájaros carpinteros, escuchamos algunas pasadices por ahí, y las grullas haciendo sus duetos, el macho y la hembra en el nido que se responden. Y esa reverberación que se estira y desfleca el sonido de la grulla es la medida de la distancia. Es el horizonte sonoro. Bueno, son más largas, pero aquí está resumida. Bueno, son el mismo sonido, digamos, el solista y la gran coro, ¿no? La gran orquesta, la gran pandilla en realidad. Pero en este libro, ya lo hemos visto también, hay otro tipo de sonidos, los sonidos humanos.
esta es la foto de portada, son dos novicios del monasterio, el lamasterio de Romantane en Mustan, el reino de Mustan. Mustan fue un reino perdido en el Himalaya, en Nepal, es la continuación en Nepal del Tíbet, de hecho la cultura es tibetana en Mustan. Nepal ya no es un reino, es una república, y por tanto el reino perdido de Mustan, o la taifa, si queréis, de Mustan, ya tampoco es un reino, pero nosotros hicimos un experimento muy interesante, fue ir a Mustan, mejor dicho, en los años, Mustan estuvo cerrado a los occidentales hasta los años 60, no entró hasta el año 64, que un francés, Peiser, entró en Mustan, fue el primer occidental que entró en el reino de Mustan. En el 82, creo, Tiziano Terziani, que era un corresponsal italiano, un periodista italiano que vivía en Asia y cubrió todos los conflictos que hubo en Asia en esa época, y hubo muchos, como recordaréis, la revolución cultural en China, la guerra de Vietnam, Laos, Camboya. Tiziano Terziani decidió buscar un refugio espiritual y se fue a Mustan a caballo a conocer al rey de Mustan en lo montano. Estuvo 3 semanas cabalgando con un permiso especial y conoció al rey de Mustan y escribió un libro. Nosotros hace 7 o 8 años nos fuimos con Folco Terziani, el hijo de Tiziano, y con Jigme, el hijo del rey, que era su sobrino, el heredero. Nos fuimos a recorrer el mismo camino para que Folco presentara sus respetos al rey anciano que había sido amigo de su padre, ¿no? Y rodamos un documental. En ese viaje descubrimos un montón de cosas, grabamos un montón de situaciones, pero yo me quedé, para este libro me quedé con una idea, y es que los grandes estrépitos de los lamas, las trompas, las campanas, los címbalos, los grandes ruidos con los que los lamas pretenden espantar a los espíritus malignos, forman parte del paisaje sonoro también. Dentro de los lamasterios no hay nada que decir. Esa trompa es la misma de la cerrada. Cámara de resonancia de este planeta y rebota, retumba y amplifica las llamadas de los lamas. La oración, igual que oíamos una almohada llamando a la oración a las 7 de la mañana en Fez, la oración de los lamas también forma parte del paisaje sonoro. Y a mí esa simbiosis de lo natural y lo humano, de la piedra que rebota y de la distancia que atenúa, me parece que es un relato acústico que a mí particularmente me fascina, que creo que merece la pena prestarle atención. En este libro hay una excepción sobre el tratamiento del sonido humano. Yo al principio digo que si hay 7.000 y pico lenguas en la tierra, quien habla canta y quien canta a menudo reza. Y hay aquí un capítulo dedicado al hinduismo. Pero claro, yo no voy a ponerme a explicar quién es Rama, Shiva y Vishnu, sino que sencillamente yo voy de oídas y lo cuento por cómo lo oigo. Hay 3 episodios, 3 momentos, 3 aproximaciones a cómo suena la religiosidad hindú en 3 ciudades sagradas, que son Haridwar, Allahabad o Prayagraj y Benares. Benares es la ciudad más sagrada. Y para mí, si yo tuviera que resumir el sonido del hinduismo, de la religión del hindú, en un concepto, permitidme que lo busque. Ay, no, perdón. No serían las campanas, las letanías, los cánticos, los verdaderos más regulares, sino estos aldabonazos. Esto es Manikárnica, el crematorio más sagrado de la India, en la orilla del Ganges, en Benares, la ciudad más sagrada de la India. Y para mí el hinduismo no son solo cánticos, llamadas, voces, rezos, sino el sonido de los hachazos con el que en el crematorio más sagrado se parte la leña de las pilas. De manera que, para mí, insisto, el hinduismo se puede resumir a los aldabonazos de la muerte.
rezado, rezando, junto a la pira, el sonido mancárnico, el sonido de la tierra. Bueno, quizás sea una manera peculiar de describir una religión, ¿no? Pero, ya os digo, quien va de vidas ve cosas raras. Yo, para ir terminando, llevaba muchos años, como contábamos al principio, grabando, escuchando, y yo pensaba que más o menos conocía los límites de los horizontes a través del sonido, ¿no? Para mí la geografía sonora, la geografía del mundo, a través de cómo suena, los márgenes, las fronteras, si queréis, estaban comprendidos en dos límites. Por una parte teníamos el silencio no existe como magnitud física, pero bueno, el sosiego, si queréis, que podemos escuchar en un desierto de noche o una cueva en la oscuridad donde no suena casi nada, y cuando no suena nada suena tu corazón, y de verdad que se oye, seguro que se oyen los latidos del corazón cuando estás en un silencio perfecto durante un tiempo. Ese sería un horizonte, y otro horizonte sería, pues yo que sé, una tormenta en alta montaña, un rayo, un trueno a tu lado, un temporal en alta mar, ¿no? La geografía sonora tiene esas fronteras. En términos técnicos se llama el margen dinámico, la distancia que hay de lo más silencioso a lo más ruidoso. Ese era mi mundo. Y entonces estalló el volcán de La Palma. Y yo, cuando estalló el volcán de La Palma, me fui para allá, fui 3 veces. Virginia, mi mujer, lo sabe, estuve los 90 días que duró, como hipnotizado o idiotizado, no sé, absolutamente absorto por el volcán, por muchas razones, porque descubrí muchas cosas, pero sobre todo descubrí que ese horizonte sonoro estaba mucho más allá, porque el sonido del volcán es de una magnitud colosal, no tiene límites. Cuando tú escuchas un volcán te das cuenta de que empieza a sonar y a sonar y a sonar, y sube, y da mucho miedo, y sales corriendo y te puedes hacer mucho daño, pero sobre todo descubres que el volcán tiene muchas voces, crepita, cruje, explota. Las rocas de acreción, que son como bolas de nieve ígneas que van cayendo por la ladera, se van haciendo cada vez más y más grandes, pero al final lo que te fascina del volcán es que por abajo está el tremor, esa especie de vibración que hace que el sonido te penetre por los pies, y por encima el horizonte sonoro no tiene límites. Y hice esta composición que, junto con La ballena, es la que requiere imagen, porque si no, no se podría entender. Vamos a ver algunos fragmentos solo porque es largo. Y para mí, el sonido, en este caso, es la medida de la intensidad, del tamaño del volcán. Por supuesto, eso es una milésima parte de lo que sucede ahí.
cuando estaba escuchando esto durante días y noches y sometida a esta tremenda presión, bueno, Eloisa lo sabe, cuando tú estás grabando pasan muchas horas y se te pasa todo por la cabeza, ¿no? Pero yo pensaba que hace miles de millones de años en este planeta, en la Tierra, no había agua, por tanto no sonaban las olas, no sonaba el mar, ni sonaban los ríos, no había vegetación, por lo tanto el viento no mecía las ramas, ni había pájaros que cantaran, ni nadie que estuviera allí para contarlo. Pero ya en aquella época los volcanes ya estaban rugiendo, de manera que asomarse a un volcán es asomarse al sonido primigenio del planeta Tierra. Y yo con eso me quedo para resumir esta charla, así que muchas gracias.